Bendito sea el Señor Jesucristo, hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más a todos esta hermosa tarde. Vamos a darle la gloria al Señor con un canto muy bonito, muy hermoso. Vamos a glorificar el nombre de Cristo. Los que sepan el canto pueden acompañarme y podemos cantarlo todos para el Señor. Y los que no lo sepan, pues pueden meditar el canto, este canto que vamos a cantar esta tarde. Vamos a hacer una oración, hermanos, para darle la honra y la gloria a Cristo y pedir la ayuda del Señor para este servicio que vamos a tener esta tarde. Vamos, les pido por favor, si nos cerramos nuestros ojos para no distraernos. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias esta tarde por la bendición de estar aquí en este hogar, reunidos juntos en tu santo nombre, aquí en el hogar de nuestra hermana Verónica y nuestro hermano Martín y su familia. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Queremos glorificar tu santo nombre, Señor. A través de las luchas, de las dificultades, queremos glorificarte a ti, Señor. Porque, como dice el Salmo 34, el salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y de continuo mi boca lo alabará. Y así también nosotros, Señor, en todo tiempo queremos glorificarte a ti, Señor. Esta tarde te damos gracias por todo y que mientras vamos a estar aquí cantando y escudriñando tu bendita palabra, que tú, Señor, sanes a los enfermos y si alguno tiene alguna dificultad, algún problema, Señor, tú dijiste, vengan a mí todos los que están cansados y cargados porque yo los haré descansar, que vengan a ti, Señor, y puedan descansar esa tarde. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por todo, Señor. Amén, Señor, y amén. Vamos a ver un tema muy bonito de la palabra del Señor esta hermosa tarde, que el Señor nos da la oportunidad de escudriñar su bendita palabra. En San Juan 5:39 el Señor Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y hermanos, bendito sea el Señor que hoy esta hermosa tarde tenemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras, la bendita palabra del Señor. Y vamos a hacer esto, a escudriñar la palabra del Señor. Y los que tienen sus Biblias, los voy a invitar por favor, hermanos, si me acompañan en el Evangelio de San Juan o Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 15. Ahí vamos a comenzar a escudriñar la bendita palabra de Dios. San Juan 14, 15, por favor. Vamos a hablar, hermanos, en este tema vamos a hablar de cómo se manifiesta nuestro amor para con Dios, para con nuestro Dios. De qué manera se manifiesta nuestro amor para con Dios. Eso vamos a estar viendo a través de estos versículos. ¿Ya lo tienen? Ahí en Juan 14, 15. Dice la bendita palabra del Señor. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Bueno, hermanos, entonces vamos a ver, vamos a ir escudriñando versículo por versículo. Aquí vemos que el Señor Jesús dice a través de su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es una de las maneras como nosotros expresamos que amamos a Cristo Jesús. Cuando guardamos sus mandamientos, vamos, dicho de otra manera, cuando obedecemos su palabra. Se trata de que obedezcamos su palabra, no solamente de que sepamos su palabra, porque podemos saber su palabra, podemos saber los mandamientos de Dios, podemos saber cuáles son las demandas del Señor, lo que Él dice en su palabra, pero nada más hasta ahí. Quiero decirles que hay muchas personas que tienen un conocimiento de la Biblia, conocen versículos de la Biblia, recitan versículos de la Biblia, pero tristemente no hacen la voluntad de Dios, no practican la palabra de Dios, no llevan a cabo la palabra de Dios. Y el versículo dice, el Señor Jesucristo está diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el Señor nos está diciendo que de esa manera nosotros expresamos el amor que le tenemos a Cristo. ¿Cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando hacemos lo que Él dice en su bendita palabra. Y esa es una de las evidencias de que nosotros amamos al Señor. Vuelvo a repetirlo. Podríamos saber mucho de la Biblia. Podríamos saber la Biblia, muchos versículos. Podríamos saber desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si no lo hacemos, quiere decir que si no lo hacemos, no amamos al Señor. No lo amamos. Aunque digamos con la boca otra cosa, pero nuestras acciones dicen lo contrario, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo. Recuerden que estamos viendo de cómo se manifiesta nuestro amor para con el Señor. Vamos a ver ahí en Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan 15:14. En el versículo 14 dice la bendita palabra del Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí vemos otro versículo muy claro de lo que el Señor Jesucristo dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Algunas personas quizás, como lo dije anteriormente, pueden decir con su boca: Jesucristo es mi amigo, o es mi Dios, o es mi Padre, es mi Rey, etcétera. Pero si la persona no hace lo que el Señor Jesucristo manda, otra vez vuelvo a repetirlo, esto quiere decir que no es cierto. O sea, ¿por qué? Porque no es cierto que la persona, lo que expresa que ama a Dios, no es cierto el amor que la persona dice tenerle a Cristo, porque la evidencia clara que nosotros debemos demostrar de nuestro amor para con Dios es cuando obedecemos su palabra. Si no obedecemos su palabra, esto quiere decir que no es cierto, no amamos al Señor. Aquí vamos a leerlo una vez más, ese versículo que les comenté, o el que estamos viendo, Juan 15:14, dice la palabra de Dios: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí en la palabra del Señor tenemos los mandamientos, pues en este caso del Señor. ¿Para qué? Para hacerlos, para llevarlos a cabo, para ponerlos en práctica. Y aquí vamos a ver otro versículo, vamos a ir viendo aquí mismo versículos. Dice ahí en Juan 14:21, vamos un poquito para atrás. Juan 14:21, dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí una vez más el Señor Jesucristo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vuelvo a repetirlo, hermanos, los versículos están muy claros. Aquí el Señor Jesucristo dice: el que tiene mis mandamientos, pero no en sí solamente el que los tiene, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los lleva a cabo, obedece al Señor. Esa es la persona que ama al Señor, ¿sí? Vamos a ir viendo versículos para avanzar. En Primera de Juan, aquí en Juan leímos el 21, ¿verdad?
Bueno, vamos a leer aquí mismo del 23. Aquí donde estamos, el 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Notemos, hermanos, que los versículos que estamos leyendo, estos versículos nos enseñan acerca del amor de nosotros para con Dios, pero nos está enseñando de la palabra de Dios, nos está enseñando de los mandamientos de Dios. Eso es algo muy claro que estamos viendo aquí, de que el Señor dice, nos habla acerca de sus mandamientos, que es su palabra, su bendita palabra, la palabra de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos? Bueno, voy a poner un ejemplo, como el amor al prójimo, que son mandamientos del Señor, como el hacer el bien, como ir y predicar la palabra del Señor. ¿Sí me explico? Los mandamientos de Dios, el amor al prójimo, el adorar a Dios, el alabar a Dios, el estar en las reuniones, en las asambleas, o en este caso las reuniones de los santos, de los hermanos de la iglesia. Todo esto es parte de los mandamientos de Dios. El amor, primeramente, ya ustedes, como ustedes saben cuál es el primer mandamiento, ya lo saben. Y Dios dice que el corazón de nosotros debe de estar bien entregado, todo lo que somos para con Dios. Porque es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso es lo que Dios demanda a través de su palabra. De hecho, no solamente palabras, hermanos, porque a veces, ¿verdad?, como decimos tantas cosas y decimos que amamos a Dios y etcétera, pero en cuanto a obedecer su palabra, llevar a cabo su palabra, el hacer el bien, ser justos, etcétera, a veces, hermanos, es ahí donde falta. Y es importante que estemos conscientes de todo esto nosotros, los cristianos, porque nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, hermanos. El Señor nos llamó con un propósito, y nosotros los cristianos debemos de ser el ejemplo para las demás personas, para la sociedad. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que a las gentes que no conocen a Cristo, a ellos no es a los que les corresponde dar el testimonio, sino a nosotros que somos cristianos, que hemos venido a Cristo, hermanos, es a los que nos corresponde dar el buen testimonio como hijos de Dios, como cristianos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, obedeciendo su palabra. Y entonces es cuando nosotros evidenciamos que sí amamos a Dios, cuando guardamos su palabra. Eso es muy importante, que nosotros debemos de entender y de saber. Ahora sí vamos allá, primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, por favor. Primera de Juan 4, 20. Le voy a dar lectura, dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Estos versículos muy claros, hermanos, y está muy interesante, ya que muchas de las veces puede haber resentimientos en el corazón de alguna persona contra su prójimo, contra su hermano. Puede haber alguna amargura contra otra persona, y aquí el Señor está diciendo a través de su palabra, dice que el que no ama a su hermano, a quien está viendo, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Esto es muy importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque pues es la bendita palabra de Dios, es la palabra del Señor esto que estamos viendo. Voy a volver a repetirlo, el versículo, el 20, dice la palabra del Señor. Si alguno dice, fíjense bien lo que dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, aquí la Escritura dice que es mentiroso. Es mentiroso, no es cierto que ama a Dios. ¿Por qué? Porque aborrece a su hermano. Y por eso dice la Escritura, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces aquí aprendemos nosotros a través de la Escritura de que nosotros, para poder evidenciar y reflejar que amamos a Dios, debemos de amar a nuestros hermanos.
Y de esa manera estamos expresando que sí amamos a Dios. Pero si aborrecemos al hermano, si tenemos problemas y resentimientos contra el hermano, contra la hermana, y no se diga dentro de la iglesia, entonces lo que decimos con nuestra boca no es cierto. Pero nosotros evidenciamos que amamos a Dios cuando estamos amando a los hermanos. Aun cuando el hermano es muy difícil o la hermana es muy difícil, porque hay diferencias y somos formados de diferente carácter, y a veces algunos hermanos o hermanas pues son muy difíciles, eso hay que entenderlo, pero aún así nosotros debemos de amar. ¿Por qué debemos de amar? Porque el amor de Jesucristo ha sido depositado en nuestros corazones, en nosotros los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver otro versículo para avanzarle. Ahí en Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo 22. Perdón, versículo 34. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que dice la bendita palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios, que nos enseña acerca del primer mandamiento, ¿verdad? El Señor Jesucristo les contesta, ¿verdad?, a aquellas gentes, y les habla acerca del amor a Dios, el amor que de alguna manera, pues en el caso de los israelitas, o de los que estaban aprendiendo la ley de Moisés, que ellos sabían, ¿verdad?, de los mandamientos de la ley de Dios, y el Señor Jesucristo les habla y les dice, ¿verdad? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu, debemos de amar a Dios. Eso es el primer mandamiento. Y el Señor Jesús les dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vuelvo a repetirlo. De esa manera, cuando nosotros, hermanos, amamos a nuestro prójimo, nosotros estamos diciendo, vamos, con nuestros hechos, amo a Dios. Cuando amamos a nuestro prójimo, estamos diciendo, amo a mi Dios. Pero si la persona no ama a su prójimo, si la persona aborrece a su prójimo, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Esa es la prueba de que nosotros amamos a Dios. Esa es la prueba. Y esto es muy, pero muy, muy importante. De hecho, esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo amemos a Él. Ese es el primer mandamiento, que nosotros lo amemos a Él. Pero vuelvo a repetirlo. No podemos nosotros decir que amamos a Dios si no es antes que amamos a nuestro prójimo, a la persona que nos rodea, a los que están muy cerca de nosotros. Pero si dentro de la misma familia, hermanos cristianos, hermanos que hemos sido llamados por el Señor, si dentro de la misma familia hay resentimientos, hay rencores, hay rencillas, hay desavenencias, dentro de la misma familia, cuando habla del amor al prójimo, hay un dicho muy popular por ahí que dicen por ahí: candil de la calle y oscuridad de su casa, porque a veces la persona quiere quedar muy bien allá afuera con las demás personas, y a veces la persona, discúlpenme hermanos, a veces la persona vive de apariencias, porque allá afuera dicen: ay, don Julanito, qué bueno es, pero ¿qué dicen en su casa? ¿Qué dicen las personas que te rodean, hermano, hermana? ¿Qué dicen las personas que están alrededor de ti? ¿Qué dicen de ti? Si de veras eres un buen cristiano, una buena cristiana, si estás amando a los que te rodean, si estás tú es más, hasta con palabras, hermanos, ¿cuántas de las veces nuestras palabras ásperas y palabras altisonantes y palabras ya que ni siquiera un cristiano debe de decir?
como esas palabras, esas maldiciones que a veces todavía salen de las bocas de muchos, y eso ya no debe de ser dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos. Eso ya no debe de ser. ¿Por qué? Porque un cristiano debe de ser una persona de testimonio para la gloria de Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros expresamos que amamos a Dios. De otra manera no, porque las palabras, muchas de las veces, las palabras se las lleva el viento. Tenemos que caminar, hermanos, en verdad, con sinceridad. Debemos de caminar, hermanos, en el camino angosto, por el camino que el Señor nos marca a través de su bendita palabra. ¿Sí? Y sí cuesta, no quiere decir que no cuesta, hermanos, sí cuesta. Pero el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Vamos a avanzarle. Ahí mismo en Primera de Juan 4, ¿ya lo vimos? Primera de Juan 4:20. Sí, ya lo vimos. Primera de Juan 4:20. Bueno, vamos a ver ahí en Mateo 5:38, por favor. Ahí mismo en Mateo. Capítulo 5, versículo 38. Vamos a darle lectura, dice la bendita palabra de Dios. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, hermanos, son pasajes muy interesantes y muy importantes de la bendita palabra de Dios. Aquí el Señor aquí a través de su palabra, Él nos está enseñando una vez más, de qué manera vamos a caminar nosotros los cristianos. Fíjense, hermanos, aquí el Señor a través de su palabra dice que aún debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Y a poco es fácil? No es fácil, es muy difícil. Mas sin embargo, hermanos, quiero decirles que el Señor nos da de su gracia. Él nos da de su gracia para poder nosotros hacer la voluntad de Dios, para poder nosotros obedecer su bendita palabra. Aquí está la palabra de Dios. Es importante que nosotros apliquemos esta palabra de Dios, que es medicina para el alma, que nos la apliquemos nosotros y que cada uno de nosotros, hermanos, estemos dispuestos en nuestras acciones a hacer lo que Dios nos manda, y de esa manera nosotros vamos a expresar que amamos a Dios. De otra manera no. Alguien podría decir pero muchas veces, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, pero si está haciendo lo contrario a su bendita palabra, no es cierto, no ama a Dios. Esta es la prueba del amor de nosotros para con Dios, el amor al prójimo, ser justos, el amor a los hermanos, el amor en este caso en las familias, los padres para con los hijos y los hijos para con los padres, el amor para con los vecinos, aunque sean difíciles los vecinos, pero nosotros debemos de amar. ¿Por qué? Porque el amor de Jesucristo ha sido depositado en nuestros corazones, y eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Yo les exhorto, hermanos y hermanas, para que nosotros como hijos de Dios pongamos en práctica la palabra de Dios, que nos esforcemos, que le pidamos al Señor en oración, que nos introduzcamos allí en nuestro aposento, en tu recámara, como dijo el Señor: cuando ores, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entras en tu recámara, doblas tus rodillas, oras al Señor, ¿verdad? Con fe,
Y el Señor te va a dar la gracia, el Señor te va a fortalecer y el Señor te va a dar esa gracia para que tú puedas llevar a cabo su palabra. De otra manera no, porque en las propias fuerzas de nosotros no se puede. Solamente con Cristo Jesús que esté en ti. Y ahora sí vas a poder hacer lo que Él dice en su bendita palabra. Hermanos, les exhorto en amor para que nos apliquemos esta palabra y la pongamos por obra. Voy a hacer una oración por la iglesia esta tarde una vez más, para que el Señor bendiga a la iglesia. Les voy a pedir por favor, hermanos, que seamos reverentes, aunque ustedes estén en sus hogares, hermanos, y quizás me van a ver por medio de estos aparatos, ¿verdad? Pero vamos a estar todos unidos en un mismo espíritu, hermanos, como dice la bendita palabra de Dios. Y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, esta hermosa tarde te damos gracias por tu bendita palabra que nos instruye. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y aquí vemos, Señor, lo que es la evidencia de que te amamos, que es nosotros debemos de obedecer tu palabra, guardar tu palabra, poner por obra tu palabra, Señor. Y de esa manera vamos a expresar que te amamos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por ser tan bueno para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y has sido fiel, Señor. Y Señor, nos hablas una y otra vez porque nos amas. Muchas gracias. Padre, esta hermosa tarde oro por la iglesia y pongo en tus manos preciosas las familias, a cada miembro de cada familia y de aquellos que faltan en venir ante ti y rendir sus vidas a ti. Yo te ruego, Padre, que toques sus corazones. Yo te ruego, Señor, que tú, Señor, toques los corazones. Y aún, Señor, te ruego esta tarde que traigas convicción de pecado sobre sus vidas y que las almas vengan a ti y las almas se salven para la gloria de tu santo y bendito nombre, ya que ese es tu propósito, Señor, la salvación de las almas. Señor, te ruego que supla las necesidades en los hogares, que abra las ventanas de los cielos, Señor, y derrames de tus bendiciones sobre cada hogar, Señor, hasta que sobreabunden. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. También guarda tu iglesia de todo peligro, de toda enfermedad. Todavía hoy que dicen que está esa pandemia, guarda a tu iglesia, Padre. Por favor, Señor, guarda a la iglesia de toda enfermedad. Y así mismo también oramos, Señor, por la sociedad. Guarda a la sociedad. Y aquellos que están ya preparados para vida eterna, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo siga obrando, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, esta hermosa tarde te damos gracias. Y a ti sea toda la honra, a ti sea toda la gloria, y a ti sea toda la alabanza por siempre, Padre. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos.